la computación cuántica, el futuro fue previsto en la década del 80 por Feynman cuando postuló cómo sería la computación cuántica y no solamente eso, sino que dio los fundamentos de lo que hoy es eh, la sintaxis para hacer la computación cuántica desde el punto de vista de instrucciones para programar. Entonces, ese futuro ya estaba previsto y en la última década ha habido pues una especie de explosión, y especialmente en los 2 últimos años, y quizás el 2025 fue también famoso por ser el año internacional de las ciencias y tecnologías cuánticas. Bien, ahí vamos. En realidad existen actualmente varias compañías muy grandes. Todas estas, IBM, Google, Intel, Amazon, Microsoft, son compañías con presupuestos de país. Mueven miles de millones de dólares. Y adicionalmente hay otras compañías que han nacido como Qrion, Quantinuum y muchas otras para hacer computación cuántica directamente ya como su core business o como su función principal como compañía, ¿no? Y bueno, Google hizo un anuncio muy interesante ya al fines del 2024 de que había logrado en un benchmark resolver un problema que tardaría 10 a la 25 años ya en muy poco tiempo, en 5 minutos. Entonces eso da una idea de que el poder de cálculo es impresionante lo que se puede lograr para resolver ciertos tipos de problemas. Y si es que miramos las noticias, nosotros vamos a encontrar que todos los días saltan noticias. Aquí ingresé el 21 y 20 a mirar qué es lo que había en noticias nuevas, ¿no? Del 21, del 20 tenemos aquí, Nullspace asegura 2.5 millones para expandir las capacidades de simulación electromagnética y se refiere fundamentalmente a sistemas de radiofrecuencia para 5G, defensa y computación cuántica. Es decir, una compañía que es pequeña, no muy grande, está haciendo esa inversión. Y Morgan Stanley, esto es de agosto, no, perdón, pero esto es de agosto del, del 25. Eh, ya está apostando por invertir en compañías dedicadas a la computación cuántica como IonQ, Amazon y otras. Es decir, ya Wall Street está muy activo en esto. Y el 25 de agosto también hay varias noticias, como que la Unión Europea ha dedicado 2.000 millones de euros para lograr la soberanía en los temas de tecnologías modernas, donde está incluida la computación cuántica como uno de sus pilares. Y estas son ya de hace 2 días, del 13 de enero, observen. HiQ destina 11 millones como capital semilla para desarrollar un sistema operativo cuántico. Eh, Quantum Insider destina el 2026 como el año de la seguridad cuántica, es decir, es uno de los aspectos fundamentales que están trabajando las grandes compañías, que es el asunto de seguridad. CQ anuncia un ecosistema entre Estados Unidos y Taiwán para el tema de la computación cuántica, ¿no? Y hay varias compañías o instituciones taiwanesas y adicionalmente la Universidad de California en Berkeley. Y del mismo 13, QBIRD asegura 7.5 millones para escalar comunicaciones seguras en Europa. Si se dan cuenta, eso es de un solo día. O sea, en un solo día están ocurriendo esas decisiones a nivel internacional, ¿no? Y del 14 igual tenemos que la ciudad de Boca Ratón, que es donde está tradicionalmente IBM, eh, está poniendo dinero, que es prácticamente gratis, para atraer compañías, una compañía muy importante para que vaya a la ciudad de Boca Ratón a instalar sus plantas, ¿no? Igual el Pentágono, el 14 se revisa el desalineamiento entre la
la programación cuántica y los planes de defensa. Es decir, por ahí también hay bastante y cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos se involucra en algo, ahí hay mucha inversión. Igual el 14, el Diffraction, es una startup del MIT y la Universidad de Maryland, también destina dinero, 4.2 millones, para comercializar imaginería cuántica para observación del espacio y la Tierra, ¿no? Paralelo a la computación cuántica están muchas otras tecnologías cuánticas y dentro de ellos está la parte de sensores cuánticos y con sensores cuánticos también está la de obtener imágenes cuánticas y todo el asunto de comunicaciones por radar también cuánticos. Y en la misma fecha 14, las ambiciones cuánticas de Australia no solo son nacionales, sino globales. Es decir, ya las políticas de Australia no solamente ya van para sí mismas, sino para ya tener una presencia global. Entonces, esto da una idea de cómo es en realidad la revolución que está pasando en este momento. Y dentro de las tecnologías más usadas para computación cuántica están los iones atrapados. Para un ion atrapado está en una cavidad normalmente donde uno puede interrogar qué es lo que está pasando con ese ion que tiene comportamientos cuánticos, ¿no? Los superconductores es la tecnología, digamos, por la que muchos están apostando para escalabilidad en este momento, ¿no? Fotones también se usan para hacer computación cuántica. En este caso, en Perú, por ejemplo, la Católica está explorando toda la parte de computación cuántica, ya haciendo algoritmos cuánticos usando sus sistemas ópticos. La resonancia magnética nuclear es en la que nos vamos a centrar, que es la tecnología que permite realmente hacer computación cuántica a temperatura ambiente y con sistemas portátiles que pueden ser llevados al laboratorio. En esa tecnología es en la que nos hemos involucrado desde enero del año 2025. Y están también los puntos cuánticos, que es otra tecnología que está. Es decir, hay mucho por hablar sobre esto, pero nosotros lo tenemos acá solamente como referencia y vamos a ver la computación cuántica desde el punto de vista de la resonancia magnética nuclear y orientado fundamentalmente a la enseñanza. Entonces, vamos a hacer una breve introducción a la computación cuántica basada en la resonancia magnética nuclear, ¿no? Entonces, un núcleo que tiene una característica particular, que es la de tener el spin fraccionario, tiene un momento magnético. En consecuencia, ese núcleo puede estar, está, digamos, si lo miramos al punto de vista clásico, girando y una carga magnética, una carga eléctrica girando genera un campo magnético, que es el momento magnético en realidad, ¿no? En cuántica, claro, no es un giro específicamente, pero es el equivalente en efectos, la de tener un momento magnético que de hecho se conocía como el spin. Entonces el spin se orienta y puede ser manipulado con campos magnéticos. Y ese es todo el fundamento de la resonancia magnética nuclear desde el punto de vista de cómo es que podemos manipular ese ente cuántico, que sería el núcleo, que tiene comportamiento cuántico. ¿Ok? Entonces, para hacer computación cuántica, uno puede usar núcleos que tienen spin un medio, y en este caso tenemos una molécula, en este caso que tiene un fósforo 31, en la parte central tiene un hidrógeno, allí que se utilizan como elementos para hacer la computación cuántica, donde el hidrógeno sería una unidad de cómputo cuántico y el fósforo sería otra unidad de cómputo cuántico. La propiedad fundamental que se usa es que estos entes cuánticos tienen una frecuencia natural de vibración que podemos hacerla resonar usando radiofrecuencia. Entonces, para el fósforo es 17,2 MHz, para el hidrógeno 42,6 MHz. Es decir, usando campo magnético. Y adicionalmente, enviando frecuencia, sintonizando la frecuencia, podemos manipular este hidrógeno. Y usando la otra frecuencia, podemos manipular este fósforo.
Y como están cercanos, entonces se pueden manifestar mucho los fenómenos cuánticos, como las de superposición, la de interferencia, la de entrelazamiento. Entonces, el campo magnético más la radiofrecuencia permiten ya hacer la manipulación de estos entes individuales, que serían entes cuánticos. Entonces, esta es la molécula que está siendo utilizada en el computador que tenemos en la compañía, que es un Gemini de spin-Q de 2 qubits. Un qubit el H1 o el otro qubit el fósforo 31. Y claro, toda la magia de la computación cuántica está escondida detrás de la ecuación de Schrödinger, que es en realidad una ecuación de balance de energía, que en su forma compacta es la forma que está en la parte inferior. Y esa parte inferior, cuando SH, que es en realidad el operador de la segunda parte de la ecuación de Schrödinger, cuando ese es invariante en el tiempo, la solución de esta es una exponencial con la factor complejo allí, y esa es la que permite realmente desarrollar las compuertas cuánticas. Las compuertas cuánticas son el equivalente a las compuertas lógicas que se usa para la computación tradicional. Entonces, a este punto tendríamos computadoras, compuertas tradicionales, que serían las compuertas comunes que usamos en cómputo, y las compuertas cuánticas, que sería su equivalente para ya computación cuántica. Entonces, ahí hay ya un paralelo entre los dos sistemas de cómputo cuántico. Y claro, ese spin nosotros podríamos representarlo en una esfera, que es la esfera de Bloch. En realidad, muchas de las propiedades cuánticas se pueden representar estas mismas, pero el spin es el que mejor nos indica, ¿no? Entonces, el spin nosotros podríamos tenerlo en un medio, digamos, un spin up y un spin down. Un spin que representa un estado, que sería el estado cero, y el otro en la otra posición sería el spin 1, y ese sería el clásico ejemplo de un bit clásico, ¿no? A un lado es 0, al otro lado es 1. Entonces, desde el punto de vista de si está en 0, bueno, está en 0, si está en 1, está en 1. Sin embargo, en la cuántica puede estar en una superposición de estados, y eso se representa por este phi. Entonces, en ese phi ya tendríamos un vector aquí que representa cualquiera de las infinitas posibilidades que tenemos para la orientación de ese spin. Y esas orientaciones se pueden manipular con el campo magnético, resonancia magnético, y también apoyados por la radiofrecuencia. Entonces, los múltiples estados superpuestos ya nos dan la magia de la computación cuántica, donde ya no tenemos ceros y unos, sino una combinación de ceros y unos con los que uno puede hacer operaciones simultáneas, y allí es donde va el poder del cómputo cuántico, las operaciones simultáneas que se pueden hacer. Entonces, la cuántica desafía nuestro sentido común, y eso es algo con lo que nosotros a lo que tenemos que acostumbrarnos, pero ya hay mucha difusión al respecto, entonces ya mucha gente entiende la cuántica ya a nivel de conocimiento común, ¿no? Un ente cuántico, pues una partícula, por ejemplo, puede ser un fotón, puede estar en infinidad de lugares o estados a la vez, especialmente en estados, es decir, ese spin del núcleo puede estar en muchas posibilidades al mismo tiempo, y lo mismo sucede con el electrón, que también es un ente cuántico mucho más sencillo, ¿no? Recién cuando se mide, es decir, cuando se interactúa con el lugar de medición, fija sus propiedades. Esto en realidad es más la forma como medimos. Es decir, cuando yo mido el spin, mido si está en positivo o en negativo. En consecuencia, voy a medir si está en positivo o negativo. Y claro, como no sabemos en qué estado estuvo antes de la medición, cuando lo midamos vamos a obtener en realidad el estado más probable. Entonces, desde ese punto de vista, la computación cuántica trabaja con los estados más probables. En consecuencia, es un cálculo probabilístico, y allí, claro, lo importante es ya hacer que esa probabilidad se mida con la mayor precisión posible, ¿no? Y por otro lado, otra propiedad muy usada en la computación cuántica es que dos entes cuánticos emparentados, entrelazados, sienten lo que le pasa al otro a cualquier distancia. Es decir, si es que nosotros sintonizamos un fotón con otro fotón,
de tal manera que ambos compartan ya el mismo estado cuántico, la misma función de onda realmente. Cuando separamos a los dos fotones, uno puede estar ya en los confines del universo y lo que le pase a el que nosotros tenemos aquí va a hacer sentido por el que está en el confín del universo a tiempo cero. Entonces, las propiedades cuánticas que se utilizan para cómputo cuántico son la superposición, que es en realidad resultado de que se tienen los múltiples estados simultáneamente. El entrelazamiento, que es lo que le puse en la parte 3 allí, donde un ente cuántico puede estar entrelazado con sí mismo o puede estar entrelazado con otro y lo que le pase a uno, cambiando un estado, el otro estado va a verificarse en el que esté entrelazado. Y la interferencia es la que permite hacer realmente las operaciones cuánticas. Es decir, si tenemos un ente cuántico en un estado inicial y lo interactuamos con otro ente cuántico que tiene otro estado, entonces allí va a haber la operación cuántica que está gobernada por la ecuación de Schrödinger y es la que va a dar los resultados. Y esos resultados son los que nosotros vamos a usar como resultados del cómputo cuántico. En esencia, entonces, lo que estamos teniendo es que la materia está haciendo el cómputo resolviendo la ecuación de Schrödinger ya físicamente. Y la ecuación de Schrödinger tiene múltiples, infinitas soluciones y cada una de esas soluciones es una solución del problema. En consecuencia, ahí estaría la superposición de estados, ¿no? Entonces, finalmente lo que hacemos es ya manipular los entes cuánticos mientras haya el momento que se llama de coherencia. Es decir, tenemos un tiempo finito para realizar las operaciones cuánticas antes de la medición. Después, haciendo la medición, ya podemos pasar esos datos a la computación convencional. En consecuencia, podemos ya mezclar. Y esa es la forma como se hace cómputo cuántico. Hoy por hoy es mezclando computación clásica con computación cuántica. Y eso va a ser así por mucho, mucho tiempo, porque pasará muchos, muchos años antes que tengamos una computación cuántica donde desde los datos, que desde las mediciones sean ya con sensores cuánticos y que todos los algoritmos se hagan ya directamente por la materia, ¿no? Eso, bueno, es un sueño, pero actualmente tenemos ya la forma de hacerlo, ¿no? Y para manipular ya en un computador real, esta grafiquita de aquí en la parte inferior eh, es inferior izquierda, es el interior del computador cuántico que tenemos en oficina, que fundamentalmente tiene dos magnetos de 0,6T, bueno, dos polos, son todos dos magnetos permanentes, no están los dos polos magnéticos para crear un campo magnético de 0,6 Tesla. Y aquí en la parte interior tenemos ya la electrónica para manejar los campos y las radiofrecuencias. Y aquí uno puede poner una muestra líquida que es la que va a ser manipulada, como se ve ya en el diagrama del lado derecho. La muestra es una muestra líquida donde está el compuesto químico líquido que les había mostrado anteriormente y ya con un sistema de control basado en FPGA, que es un sistema muy, muy rápido para hacer cómputo sin sistema operativo, permite hacer un manejo eficiente de todo el sistema que permite gobernar los espines de los núcleos que están en la muestra. Entonces, fundamentalmente, de eso se trata en la computación cuántica. Entonces, aquí vamos a ver este pequeño video donde presentamos al computador cuántico de 2 qubits, que es el más pequeño de la serie de SpinQ, que es la línea que nosotros distribuimos. Es de tamaño pequeño, pesa 14 kilogramos. Bueno, la mayor parte del peso está realmente en los magnetos. Y bueno, tiene una pantalla con la que se puede interactuar, se puede rotar hasta 80 grados, muy fácil de trabajar. Y nosotros podemos abrir el computador cuántico. Es
La parte de arriba es extraíble, uno puede mirar ahí el magneto si uno desea. Ahí está la tarjeta principal, que es la que procesa las señales para manejar los qubits, ¿no? Ahí está la tarjeta radiofrecuencia, que es la que da la radiofrecuencia para sintonizar las frecuencias de la resonancia magnética nuclear. Y allí se tiene las fuentes de poder y también los dispositivos para aplanar el campo magnético y hacerlo muy, muy preciso. Y ahí estaría la descripción ya más en detalle. Ahí están los magnetos, la muestra. Ahí está el shimming board, que es el que se usa mucho para aplanar el campo magnético. El campo magnético tiene que ser muy, muy uniforme para poder focalizar toda la respuesta de resonancia magnética nuclear y puede hacer la medición colectiva de los átomos que están en el líquido. Ok, entonces aquí, vamos a, ups, nos escapamos, vamos a continuar acá. Entonces, eh, la molécula que se utiliza, que ya les mostré, es esta molécula para el de 2 qubits, ¿no? Sin embargo, ya tenemos computadores de mucha más resolución. Y en este caso es un computador de 3 qubits y aquí la diferencia es en megahertz, en la frecuencia de resonancia. En consecuencia, con pulsos cuadrados se puede manejar estos 2 qubits sin problema. Sin embargo, cuando ya tenemos una molécula como esta, donde tenemos el mismo elemento, eh, en este caso el flúor, que son las bolitas verdes, esos están ligados a los átomos de carbono en la parte interna y de acuerdo a su enlace, en realidad hay pequeñas diferencias en las resonancias magnéticas que entrega cada uno de esos qubits, de esos qubits actualmente, claro. Y eso ya está en el orden de los hertz. Entonces, actualmente ya con la resonancia magnética nuclear se tiene la posibilidad de hacer análisis con resoluciones en frecuencia del orden de décimas de hertz, ¿no? O decenas de hertz. Entonces, de esa forma ya se ha mejorado mucho las prestaciones de los computadores cuánticos de pocos qubits. Entonces, de acuerdo a cómo interactúan estos tres qubits, estos picos van a subir y bajar, y eso nos va a estar dando información de cómo es que cada uno de los qubits está reaccionando a las acciones que nosotros hacemos con las radiofrecuencias y con el campo magnético para hacer el cómputo. Entonces, esto ya abre puertas a mucho más posibilidades de aprender computación cuántica a niveles muy, muy precisos. Y la idea en realidad es que lo he puesto ahí como enseñar, 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 ¿no? Y aquí está esta afirmación que nos ha puesto nuestro gerente ejecutivo. Dice: la computación cuántica aún no forma parte estructural de los planes de estudio ni de las líneas de investigación, a pesar de que la tecnología ya es accesible y operativa, ¿no? Entonces, aquí yo le voy a mostrar que tenemos el computador cuántico, que adicionalmente lo podemos usar como un laboratorio de resonancia magnética nuclear muy, muy poderoso. Entonces, aquí tenemos la vista del computador cuántico, que es en la parte central, y ahí en la parte central, acá se muestra al lado izquierdo la parte central, y al lado derecho ya cuando se abre, ya uno tiene acceso a las interfaces que están allí. Y no solamente eso, sino que las interfaces tienen la posibilidad de ingresar y sacar señales de allí. En consecuencia, uno puede tener acceso a todo lo que está sucediendo dentro de ese computador cuántico o de ese sistema de resonancia magnética nuclear que también es así, ¿no? Entonces, por ambos lados, nosotros vamos a tener ya la estructura interna donde tenemos acceso a las señales, tenemos acceso
visual y podemos cambiar las muestras. Es decir, aquí ya podemos trabajar con diferentes muestras. Hay muestras que vienen ya definidas por el fabricante, pero de idéntica manera se pueden usar otro tipo de muestras. Y claro, con una interfaz bastante amigable, porque uno lo puede trabajar bajo múltiples formas, compatible con los sistemas que nosotros normalmente usamos, y podemos tener, bueno, la información de la resonancia magnética nuclear con las señales que uno inyecta, las respuestas que aparecen, y adicionalmente se puede manipular la información allí. Entonces existe muchas herramientas ahí disponibles para enseñanza ya tanto de la computación cuántica a nivel de los interiores de la materia misma, aparte de la parte lógica, que es ya otra parte muy importante que también vamos a ver. Entonces, no se trata de una limitación presupuestal ni falta de talento, se trata principalmente de una decisión institucional, porque los costos son manejables por la mayoría de universidades sin grandes problemas. A propósito, la Universidad de Ingeniería ya tiene actualmente los nuevos computadores cuánticos, que es la primera que ha dado el salto y que ya pronto seguramente va a hacerse público. Eso esto sería una especie de adelanto, valga la infidencia. Ok, entonces la computación cuántica real, la no idealizada, es ahorita vamos a verla, yendo de la clásica a la cuántica, ¿no? Porque claro, la clásica es la que nos permite tener resultados actualmente y la cuántica tiene que darnos esos resultados a través de la clásica, tal cual es el paradigma actual. Entonces, en la computación convencional, trabajamos con ceros y unos y usamos compuertas. La compuerta AND, por ejemplo, si la entrada es 1, esta entrada es 1, esta entrada es 1, el resultado es 1 porque esa es la lógica 1. En operación lógica AND con 1 da 1. Si cualquiera de estos es 0, entonces es 0. Y otra de las compuertas que se tiene también, y todas estas se construyen con transistores, ¿no? Con muy pocos transistores cada compuerta, ¿no? Y esa es la XOR. Entonces, esta XOR combinada con una AND nos permite ya hacer una suma elemental de números binarios. En este caso, si los dos son 0, la compuerta AND nos da 0, entonces cuando yo sumo el resultado, aquí también me da 0, pero no llevo nada. Aquí va cuánto uno lleva, ¿no? Entonces sería 1 más 0, cada día 1, no llevo nada. 0 más 1 nos da 1, no llevo nada. Pero cuando pongo 1 más 1, 1 más 1, esta compuerta nos da 0, pero llevo 1, porque 1 y 1 acá nos da un 1 acá. Entonces, con eso ya podemos ir al siguiente dígito binario, que es equivalente a usar 9 dígitos en el decimal. Y cuando llego al 9, ya tengo que construir el siguiente dígito, que sea de las decenas, y después ya cuando hago todo eso llevo a las centenas. En consecuencia ya se puede tener todo un sistema de numeración y operaciones matemáticas que se pueden hacer. Y adicionalmente, con arreglos ordenados de ceros y unos, se pueden tener valores, armar matrices, y esas matrices pueden representar imágenes, y está todo el cómputo cuántico, el cómputo clásico que nosotros tenemos basados en compuertas clásicas. Esas compuertas clásicas equivalente en la compuerta cuántica, ¿no? Entonces aquí estamos representando, no son AND las que están allí, son simplemente representaciones de compuertas, ¿no? Entonces, en la compuerta clásica, la primera entrada es 0 o 1, la segunda entrada es 0 o 1, pero uno solo por vez, y el resultado es 0 o 1. Entonces, tenemos dos entradas y hacemos una operación. Pero en la cuántica, lo que tenemos es la primera entrada está en 0 y en 1 a la vez. La otra puede estar en 0 y en 1 a la vez. En consecuencia, ahora ya tenemos los 4 valores que ingresan y ya podemos tener 4 operaciones. Es decir, el 0 con el 0, el 0 con el 1 con el 0, el 1 con el 1. Entonces, ya con un solo, en una sola operación ya podemos, o sea, en una sola etapa podemos tener ya 4 operaciones. Y eso se multiplica rápidamente. Entonces, con 3 qubits ya tenemos 2 al cubo,
operaciones simultáneas. Con 30 qubits ya tenemos 2 a la 30 operaciones simultáneas y es un número ya muy grande. Estamos hablando ya de más de 1.000 millones, ¿no? De operaciones simultáneas. Y eso es lo que realmente le da poder a la computación cuántica, ¿no? Sí, doctor, disculpe. Vamos a hacer una pausa de unos minutos para responder las preguntas que están ahorita en el chat. Ya, correcto. Si hay preguntas, sería Sí, bueno si es que la lees. sí, sí, eso lo voy a hacer, no se preocupe. La primera pregunta que nos dicen es, ¿cuáles son los desafíos de las computadoras cuánticas y cuáles serían sus pros y contras? Bueno, los desafíos todavía son grandes. Los mayores desafíos actualmente están en la tener un mayor número de qubits. Entonces, bueno, ya Microsoft ha anunciado su sistema basado en partículas virtuales o estados de Majorana, con el que afirma que va a poder tener millones de qubits, va a poder manejar. Y eso, de hecho, ya es hacia donde todo el mundo apunta. O sea, todo el mundo apunta a tener más qubits, ¿no? El otro tema es el tema de el tiempo que hay para cada operación cuántica, o sea, el tiempo que tenemos para hacer un set de operaciones cuánticas, ¿no? Entonces, en ese tiempo uno hace una serie de operaciones cuánticas y después ya nosotros obtenemos un resultado parcial y ese resultado parcial ya está en la clásica, ya se usa para seguir haciendo computación cuántica. Entonces, allí la idea siempre es la de tener compuertas, que en realidad son mecanismos de manipular los espines o el estado cuántico de tal manera que nos tome el menor tiempo posible, de tal manera que se puedan hacer muchas eh, operaciones cuánticas antes de que termine ese tiempo disponible que tenemos, que es el tiempo de coherencia. Entonces, ahora desventajas es difícil la de decir cuál es una ventaja o una desventaja, ¿no? Porque algunos dicen que la desventaja es que tiene que trabajar con la computación clásica. Bueno, esa es una necesidad y tenemos que combinar, pero también es una ventaja la de poder trabajar con la computación clásica porque nos permite usar los resultados y trabajar con ambos sistemas, porque al fin de cuentas usamos mucho la computación clásica hoy por ahí. Y el otro tema es que tenemos que tener en cuenta que la computación cuántica no reemplaza a la computación clásica, más bien son cooperativos, eso habría que ver. Quizás eso ya responde a alguna parte de la pregunta que me ha dado porque hay mucho más que hablar al respecto. Siguiente. La siguiente pregunta es, ¿qué algoritmos cuánticos como Shor o Grover ve más cerca de tener impacto real? Bueno, en realidad ya se está trabajando mucho con los algoritmos para factorización de números primos y eso es realmente una necesidad desde el punto de vista de hacer operaciones rápidas de factorización, pero también es una amenaza contra la seguridad seguridad de los bancos fundamentalmente, ¿no? De seguridad de las comunicaciones, ¿no? Entonces, por ese lado, esos algoritmos están funcionando y se están probando y hay ya resultados al respecto, ¿no? Entonces, la factorización es, claro, uno de ellos. El otro algoritmo es, claro, la búsqueda de información en base de datos, ¿no? Entonces, una base de datos se interroga normalmente en forma secuencial. Y si yo tengo una base de datos, tendría que ir de una en una y en el peor de los casos podría estar interrogando cada una de los elementos de la base de datos y la mala suerte fue que el resultado estaba en la última ubicación que yo he explorado. En promedio, digamos, tendría que explorar la mitad de la base de datos para obtener un resultado. Sin embargo, en la computación cuántica todo eso se hace simultáneamente, es decir, en un solo paso ya se puede tener el resultado. Y eso, de hecho, es muy poderoso, ¿no? Y claro, y las otras son, pues, muchas de las algoritmos que estamos usando ya para el ensayo de materiales o para diseño de nuevos materiales, ¿no? Ok, y hay compañías que se dedican exclusivamente a hacer
computadores cuánticos de propósito específico, es decir, para resolver problemas específicos, como sería la de búsqueda en base de datos para temas fundamentalmente financieros, y también hay para desarrollo de materiales. Y a propósito de eso, una compañía alemana que es la que lleva la venta, digamos, el liderazgo en la computación cuántica en Europa. Y para información de ustedes, allí hemos tenido como CEO de esa compañía a un peruano. Y tenemos muchos peruanos que están en computación cuántica brillando actualmente en el extranjero. ¿Ok? ¿Hay otra? Sí, la siguiente pregunta, ¿cuáles son las principales diferencias entre una computadora clásica y y una cuántica? ¿Y por qué los conceptos como el qubit y la superposición hacen que la computación cuántica sea más potente para ciertos problemas? Sí, acá voy a resumir un poco por razones de tiempo. La diferencia fundamental de la computación clásica es que es una computación secuencial. Por otro lado, requiere de un sistema operativo donde hay mucho trabajo de los transistores y operaciones clásicas para lograr un resultado con un algoritmo que viene a ser en realidad un conjunto de una cantidad impresionante de instrucciones que tienen que ejecutarse para obtener resultados simples. Y en la computación cuántica, en realidad no existe sistema operativo. Podríamos decir que el sistema operativo es la materia misma, que es la que hace el cálculo. En consecuencia, mientras están interactuando los qubits, en ese momento el computador está haciendo el cálculo y lo está haciendo pues eh, en tiempo que podemos decir casi cero porque es simultáneo el resultado, ¿no? Entonces los tiempos que tenemos ahí normalmente son ya los que necesitamos para interactuar y manipular los spins y leer los resultados, ¿no? Ok. ¿Alguna otra? Sí, la siguiente pregunta nos menciona, ¿la criptografía cuántica afectaría tanto los algoritmos simétricos y asimétricos clásicos? Bueno, en realidad en los sistemas de comunicaciones seguras, actualmente se está mezclando tanto la parte clásica como la cuántica, de tal manera que se usan dos vías, pero se utilizan las propiedades cuánticas para garantizar la seguridad de los datos. Y la respuesta, sí, en resumen, es afirmativa. Ok. Siguiente pregunta. ¿La superposición es una propiedad física real del sistema o solo una representación matemática del estado en el espacio de Hilbert? Esa es una pregunta muy interesante porque la pregunta nacería realmente es que la ecuación de Schrödinger representa realmente la realidad. En general, lo que tenemos es un modelo matemático que reproduce los resultados que nosotros medimos. Y ese modelo ha tenido tanto éxito que en realidad nos hace suponer que es así como predice la teoría, es que funciona el, el mundo interno. Pero no podemos tener una imagen mental real de esa realidad porque está contaminada con nuestros propios conceptos, incluyendo nuestros conceptos de espacio y tiempo, sobre los cuales se ha desarrollado toda la matemática que tenemos. Si nuestro concepto original de espacio y tiempo no es realmente como la realidad es, entonces diríamos que nosotros estamos arrastrando un gran defecto allí para interpretar la realidad a esos niveles. Entonces, en esencia, el modelo funciona y la ecuación de Schrödinger es una ecuación de segundo orden lineal. En consecuencia, tiene infinitas soluciones y cada solución es independiente, pero cada una es también solución y la combinación lineal de todas ellas, es una mezcla de ellas, también es solución. En consecuencia, como todas esas soluciones funcionan simultáneamente, entonces tenemos que aceptar que la simultaneidad existe en el comportamiento, es decir, que hay la superposición de estados que finalmente definen el estado global del sistema.
Nos mencionan cuáles son los mayores desafíos que presentará la computación cuántica. En cierta forma ya eh, lo hemos expresado, ¿no? Uno de los desafíos es la de lograr muchos qubits, la de lograr eh, que en una cantidad grande de qubits finalmente podamos entrelazar el primero con el que está más alejado. Entonces ahí también hay ciertas limitaciones físicas, pero todas esas se están de poco a poco resolviendo y hay mucha gente trabajando en resolver ese tipo de problemas. Ok, siguiente. De los fenómenos que explicó superposición, entrelazamiento y interferencia, ¿cuál sería el más esencial para que una computadora cuántica supere a una clásica y por qué? Eh, bueno, en realidad, para hacer la computación requerimos de los tres. En consecuencia, ahí tenemos que aceptar que una sola de ellas no resuelve. Pero la velocidad está dada fundamentalmente en la superposición, ¿no? Es decir, si los estados están superpuestos, entonces simultáneamente estamos obteniendo resultados y la forma como se hace es cómo se logra, por ejemplo, en los algoritmos cuánticos. La obtener un resultado es que en base a la teoría se manipulan los qubits de tal manera que ciertas componentes de las funciones de onda son, digamos, priorizadas frente a otras, y eso se hace también con la interferencia, si la superposición más la interferencia, entonces podemos con interferencia hacer que los resultados vayan hacia el lado que nosotros queremos, de tal manera que al final, con la superposición y la interferencia, podemos sintonizar la respuesta que estamos buscando, ¿no? Eso se basa fundamentalmente en las compuertas cuánticas. Lo siguiente. La siguiente pregunta nos mencionan qué empresas están trabajando en computación cuántica. Bueno, internacionalmente hay muchas empresas. Aquí en Perú hay una empresa que sí está trabajando en computación cuántica ya con bastante seriedad, que es la NTT Data, ¿no? Si ustedes pueden buscarlo por allí, es una transnacional japonesa que tiene una filial aquí en Perú que es muy, muy activa en el tema este de computación cuántica. Ok, doctor, las otras preguntas lo vamos a pasar para el final. Puede continuar con su presentación. Correcto, correcto. Entonces, las compuertas lógicas cuánticas, ¿cómo se implementan físicamente? ¿No? En la clásica se implementan usando transistores, donde un transistor lo activamos o lo desactivamos con señales y de esa forma hacemos los cambios de ceros a unos, ¿no? En la computación cuántica, en el caso de la resonancia magnética o cuando se manejan los spines, el spin podríamos forzarlo a que vaya a la posición cero. Y de allí podemos manipularlo con la radiofrecuencia y el campo magnético para que vaya a la otra posición del spin en una. En consecuencia, eso se hace rotando el spin. Eso podemos imaginarlo porque la flechita esa que veíamos podemos rotarla desde arriba hacia abajo, entonces ahí tendríamos una rotación. Y una segunda rotación en ese mismo plano hace que ese uno nuevamente llegue a cero. En consecuencia, allí tenemos, si ustedes dan cuenta, ya operación lógica, y es la operación lógica de la negación también está ahí, ¿no? Implícitamente, ¿ok? Entonces, consecuencias en otros planos se pueden generar resultados lógicos a nivel cuántico, y esa es fundamentalmente la forma como se hace la computación cuántica. Es decir, manipulando el spin, rotándolo en esa esfera que yo les mostré, podemos pasar de una ubicación en la esfera a otra ubicación de la esfera, donde la primera ubicación es la ubicación inicial y la última ubicación es a donde lo estamos dirigiendo para obtener el resultado que sintonizaremos finalmente en algunas de las interferencias que hemos favorecido. Ok, entonces, los estados básicos de qubits sería el estado 0 y el estado 1, es la forma como se hace en la notación de Dirac. Entonces, vectorialmente, ese sería
el estado 0 está en 1, el estado 1 está en 0, y el otro es el estado 0 está en 0 y el estado 1 está en 1, ¿no? Entonces ahí estaría un estado clásico y el otro estado clásico serían los límites. Pero podemos tener la superposición de los estados, y aquí tenemos, por ejemplo, esta superposición donde tenemos raíz de 3 sobre 2, el estado 0 más un medio del el estado 1. Y esto especialmente se expresa así, y esto implica que en realidad tenemos que un cuarto de la probabilidad le corresponde al estado 0 y los 3 cuartos le corresponde al estado 1. Entonces ahí tenemos una superposición donde hemos favorecido al estado 1 en una razón de 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos a un cuarto, ¿no? Ok, ahora las compuertas ya, desde el punto de vista del manejo ya para la cómputo. La compuerta X es en realidad la negación, y esto se expresa matricialmente porque ya tenemos que manipular, tener 4 estados. Pero tengan presente que esto es ya álgebra lineal convencional. Entonces, nosotros tenemos un estado inicial que sería el alfa 0, alfa 1. Entonces, si este estado inicial alfa 0, alfa 1, lo multiplico por esta matriz X, lo que obtengo es esta matriz y el resultado es alfa 1, alfa 0. Es decir, el alfa 0 que estaba arriba, ahora está abajo, el alfa 1 que estaba abajo, ahora está arriba. En consecuencia, habíamos negado, porque si ponemos que el alfa 0 era 1 y esto era 0, ahora lo que tenemos es 0, 1 en vez de 1, 0, ¿no? Entonces es la negación, y aquí tendríamos ya la negación en infinitos estados posibles. Y después existen ya compuertas que hacen operaciones muy usadas en la computación cuántica, que es la de Hadamard, por ejemplo, que es esta matriz en la que se aplica, y esto permite poner en superposición 50-50 a los estados cuánticos, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos es ya es una manipulación para poner eh, ambos casos, ambas situaciones en un medio de probabilidad, ¿no? 50% en la posibilidad 1, 50% en la posibilidad 0, ¿no? Entonces, y eso se utiliza mucho para inicializaciones en las rutinas de cómputo cuántico. La CNOT ya es una compuerta que hace interactuar dos qubits, el qubit X y el qubit Y, de tal manera que el resultado que obtenemos aquí de la operación CNOT, que es una negación condicionada, eh, ya permite hacer resultados tomando en cuenta ya otros estados, ¿no? Y eso es muy importante para hacer la computación cuántica, porque permite hacer ya las secuencias de operaciones conservando resultados o usando resultados de otros qubits, ¿no? Y aquí está el ejemplo de un programita en cuántica donde se ha aplicado la negación aquí, se han usado las notas acá y después se ha medido. Y esto es un programita que hace una operación bien sencilla, que es la de sumar 1 más 1 que da igual a 3 en cómputo cuántico, ¿no? Ok, y la forma como se tienen ya los programas en computación cuántica, los programas gráficos, es muy simple porque aquí tenemos los qubits, el Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, que tendríamos 5 qubits, a los que ya uno va haciéndolos interactuar, ¿no? Aquí los superponemos, les hacemos una CNOT, y aquí hacemos una superposición, una CNOT, y ya uno hace una secuencia, y de acuerdo a la secuencia, igual como combinamos las operaciones lógicas en computación clásica, acá ya se combinan las compuertas cuánticas. Pero hay que tener en cuenta que las compuertas cuánticas pueden ser muy, muy poderosas en lo que hace una sola de ellas, ¿no? Y los algoritmos, claro, ya se hacen usando las compuertas cuánticas, y ahí ya tenemos los algoritmos conocidos, el de Shor para factorización, el Grover para búsqueda de base de datos. Hay transformada cuántica de Fourier. Los que son del área de electrónica seguramente saben lo poderoso que es la transformada de Fourier, y se ha hecho mucho para hacer que eso sea rápido. Existe en cómputo clásico la transformada rápida de Fourier y era lo más eficiente que teníamos hasta ahora, ¿no? Pero ahora tenemos
transformada cuántica de Fourier. Y hay muchas y siguen apareciendo. Y eso también es, por si acaso, un mercado de trabajo futuro para mucha gente, porque los algoritmos para hacer tareas muy particulares pueden significar miles de millones o millones de dólares, ¿no? Ok. Ya, para completar la parte de cómo funciona nuestro computador cuántico, es que con radiofrecuencia, que la manipulamos con un FPGA en el caso de nuestra computadora, y un campo magnético, nosotros podemos manipular los qubits y también la misma bobina de radiofrecuencia nos permite medir el resultado de la resonancia. Es decir, ponemos en resonancia, medimos la resonancia y como resultado de la resonancia, la señal la amplificamos y obtenemos ya un espectro en función del tiempo de la resonancia, que es la resonancia colectiva de la gran cantidad de átomos similares que están recibiendo la radiofrecuencia en un punto bastante focalizado del computador, ¿no? Y ya con transformada de Fourier, ya uno puede identificar las frecuencias que han sido activadas y en función de la amplitud de esa frecuencia, es en realidad el área bajo el pico de la frecuencia, ya uno puede saber en qué magnitud tal o frecuencia ha respondido y con eso ya podemos inferir el resultado de la computación cuántica. Entonces, hoy la computación cuántica real, no idealizada, se realiza alrededor de qué. Y aquí ya contesta parte de las preguntas que dejé, inclusive contestadas a medias, eh, especialmente por razones de tiempo, no porque no quisiera hacerlo. Entonces, principalmente procesadores cuánticos de pocos qubits son los que se están usando actualmente y que permiten. Pemex en México, por ejemplo, ha estado ensayando sistemas cuánticos de 3 qubits para poder reducir sus procesamientos de identificación de lugares posibles de petróleo, reconstruyendo la geología del terreno, que normalmente le toma 6 meses para reducirlo a muy poco tiempo, ¿no? Y 6 meses en petróleo, imagínense ustedes, es una cantidad muy grande, ¿no? Y tener un mapa bastante preciso de la geología del terreno que ha sido excitado normalmente con pruebas sísmicas, es un gran ahorro de dinero, ¿no? El otro problema son el de ruido, fidelidad y control. Y en eso cada vez está, o sea, cada día aparece una noticia en la mejora tanto en ruido, fidelidad y en la parte de control. Los algoritmos híbridos cuántico clásicos, de hecho, es otra parte porque estamos trabajando y hay muchas cosas que las hace bien la computación clásica y hay otras que las hace mejor la computación cuántica. En consecuencia, juntar los dos para obtener el mayor beneficio es en realidad algo en lo que se está trabajando actualmente. Y también las aplicaciones tempranas en optimización, materiales, inteligencia artificial, seguridad, ¿no? Existen algoritmos ya para inteligencia artificial. Y la seguridad, claro, va ligada también, ¿no? Entonces, y formación de capital humano capaz de interactuar con hardware cuántico desde etapas tempranas es una necesidad. Y aquí es donde probablemente nos estamos quedando rezagados, porque ya en Latinoamérica desde el 2023 han empezado ya a ser utilizados los computadores cuánticos. Y nosotros en Indocontrol recién tenemos el 2025 y durante el 2025 no hemos tenido todavía ninguna otra computadora cuántica, excepto las que acaba de adquirir la Universidad de Ingeniería, ¿no? Ahora, aquí están las noticias o de lo que hay actualmente disponible en las redes, ¿no? México, este es diciembre del 2023. La UNAM adquiere, en la facultad, o sea, la Facultad de Ingeniería adquiere 2 computadoras cuánticas, ¿no? Estas son las computadoras cuánticas SpinQ de las que nosotros estamos trabajando, ¿no? En Argentina, ¿qué tenemos? 31 grupos dedicados a computación cuántica en el sistema argentino. Un computador en SPQ de 3 qubits en la Universidad Nacional de Hurlingham, ¿ok? Y esto es de diciembre del 2025. Y tiene una red nacional cuántica de 12 universidades, de más de 12 universidades y centros. Y lo importante es que allí sí están generando un ecosistema cuántico conjunto, cosa que en nuestro país no lo estamos haciendo.
Colombia, esto es el 2024, el primer computador cuántico llega a Colombia. Este también es un SpinQ de resonancia magnética nuclear en Colombia. Costa Rica, esto es reciente, en noviembre de 2025, la UNA incorpora hardware con eh, qubits físicos para docencia e investigación. Y ahí está la muestra, aquí está un triángulo, ¿ok? Y aquí está un Gemini y aquí está el laboratorio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto está perfectamente equipado para la enseñanza. Su laboratorio de resonancia magnética nuclear y cómputo cuántico, su computador cuántico que podrían ser usados por los estudiantes y el computador del profesor que puede ser, y pueden ampliar después con más computadores de 2 qubits para armar aulas de instrucción en computación. Brasil tiene muchas iniciativas y centros claves, ¿no? En Senai Cimatec, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación lidera la red Softex para fortalecer el ecosistema cuántico. Se dan cuenta, aquí ya hay política de gobierno, ¿no? Entonces, la FAESP ha lanzado un programa de investigación para fomentar las tecnologías cuánticas. Embrapa colabora con SENA y CIMATEC para aplicar tecnologías cuánticas en la agricultura de precisión y biotecnología. Es decir, hay bastante, ¿no? Y aquí en lo de SENA y CIMATEC quizás valga la pena también detenernos un poco, ¿no? Dice, es un centro neurálgico, sede del potente simulador cuántico CIMATEC Atomo. Este es un simulador clásico de hasta 35 qubits. Entonces, la simulación es paralela al computador clásico. Por ejemplo, en el computador cuántico que nosotros tenemos de 2 qubits, tenemos incorporado un simulador de hasta 5 qubits. En consecuencia, podemos experimentar o en todo caso practicar con algoritmos cuánticos usando hasta 5 qubits, y con eso, y con 5 qubits en realidad se puede resolver una gran cantidad de problemas interesantes, ¿no? Entonces, con un simulador clásico de hasta 35 qubits, definitivamente ya tienen un poder muy, muy grande como complemento a la parte de los qubits físicos, que de hecho Brasil, si es que no está desarrollando el suyo propio, debe tener, no he investigado mucho más sobre Brasil, así que no podría decir qué más tiene ya en computadores físicos actualmente. Chile. Aquí el caso de Chile es el más interesante, y esto es, en primer lugar, de mayo de 2024 es cuando ya Chile adquiere su primer computador cuántico para academia, ¿no? Nuevamente es un SpinQ el que tienen allí, porque prácticamente es el que actualmente uno puede tenerlo para trabajar a temperatura ambiente en los laboratorios, ¿no? Entonces, lo que ha sorprendido Chile y ha puesto los pelos de punta a nuestros estrategas nacionales es que ha establecido una estrategia nacional de tecnologías cuánticas 2025-2035. Y esto ha sido publicado y oficializado el 17 de diciembre de este año. Estamos hablando hace un mes. ¿Ok? ¿Y cuáles son digamos, los puntos clave que ha establecido la normativa chilena? Primero, crear marcos regulatorios. De hecho, se requieren y se van a requerir marcos regulatorios. En consecuencia, allí también vamos a tener que tener abogados cuánticos. Por otro lado, y de hecho legisladores cuánticos, que son los que realmente tienen que estar con las pilas bien puestas, aunque debe ser difícil ponerles pilas. La segunda es desarrollar talento humano, que es en la que nosotros estamos centrados y sobre lo que estamos presionando mucho a nivel país, porque nuestra naturaleza de educadores en Inducontrol nos obliga a promover la educación, la desarrollar talento humano, y en esto yo siempre pongo un, unas cuantas palabras que dice: el que pone el pie primero es el que tiene la ventaja, ¿no? Y en ese sentido, no hemos puesto el pie primero, pero estamos a tiempo.
La tercera es investigación en computación cuántica, seguridad de comunicaciones, materiales y ciberseguridad, que son fundamentalmente los temas en los que mundialmente se está trabajando, ¿no? En consecuencia, ya Chile tiene eh, un marco legal base para asegurar la computación cuántica en esos 10 años en los que se propone hacer su desarrollo, seguramente con metas que no están necesariamente expresadas, ¿no? Y en Chile tenemos, por ejemplo, una startup, Secure Quantum, de la Universidad de Chile, desarrolló profesor cuántico de números aleatorios. Es decir, este es una especie de un pequeño computador cuántico de propósito muy particular, ¿no? Que es la de generar números aleatorios, que se usan como semillas para los eh, eh, sistemas normalmente de seguridad para las transacciones, ¿no? Y hay el otro proyecto Quantum con la Universidad de Santa María la Católica, ambas son católicas, construir el primer computador cuántico chileno basado en átomos neutros. Si se dan cuenta, aquí ya la idea es bastante, o la meta es realmente retadora, ¿no? Es construir el primer computador cuántico chileno basado en átomos neutros, seguramente con resonancia magnética nuclear. Y en ese sentido, ya han puesto el pie primero allí y con fuerza. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Estamos hablando de computadores seguramente basados en la tecnología que estamos trabajando actualmente de resonancia magnética nuclear, tipo SpinQ, ¿no? Entonces, la computación cuántica sigue viéndose como un tema futuro, cuando en realidad ya están definiéndose los estándares de formación en ingeniería y ciencias aplicadas. Entonces, eso es la parte de nuestra eh, conclusión aquí, ¿no? Y la consecuencia clara, ¿no? Los egresados no solo salen sin experiencia en hardware cuántico real, sino también sin criterio técnico para evaluar su impacto, sus límites y su integración con tecnologías clásicas. En realidad, y esta experiencia yo la he vivido cuando se enseña mecánica cuántica en las universidades, en general, en muchas universidades, se parte de un concepto mental, digamos, o una imagen mental bastante simplista de la realidad y después se plantea las ecuaciones de la mecánica cuántica y después todo pasa a ser resolver matemática y hacer matemática. Sin embargo, la gran dificultad que siempre hay, y los educadores lo sabemos, es que quienes hacen la matemática realmente la apliquen a la realidad. Porque una cosa es resolver una ecuación diferencial cuando te dan las condiciones de frontera y encontrar un resultado y decir, ah, ya bien, que ya, yo sé matemática, ¿no? Sin embargo, esa misma persona que resuelve muy bien ese problema con las condiciones iniciales y de frontera para resolver esa ecuación diferencial, generalmente no tienen la capacidad para un problema de real, la de establecer las condiciones de frontera para resolver la ecuación diferencial que gobierna ese proceso. Esa es una gran dificultad. En consecuencia, si no ponemos las manos en la masa, como se diría, es decir, en la parte física, es muy poco lo que podemos ganar con teoría. Y por otro lado, también existe un asunto que es una ventaja de la computación cuántica, es que si se tienen compuertas cuánticas, se sabe qué resultados dan y uno puede combinarlas, uno puede hacer cómputo sin necesidad de conocer la cuántica o con conocimientos de cuántica bastante superficiales. Entonces, eso en realidad forma parcialmente, forma programadores. Entonces, programadores podemos formar programadores, claro, sin que tengan la más remota idea de cómo funciona un transistor. Pero si queremos realmente hacer desarrollo, tenemos que entender las cosas desde las bases mismas, donde se sustenta el fenómeno del cuántico y la computación cuántica. En consecuencia, cuando se analiza las cosas y se entiende y se experimenta a ese nivel,
recién podemos decir que estamos en condiciones de poder decir que somos especialistas o tenemos competencia en cualquier disciplina y en particular es el caso de la computación cuántica, donde si no experimentamos, no podemos hacer, no podemos decirlo, ¿no? Y como les mostré en la parte de resonancia magnética nuclear, inclusive ese laboratorio puede ser usado por otras disciplinas, fundamentalmente la química. Y la química cuántica es otro tema también, con computadores cuánticos es también algo muy en boga actualmente. También puede ser utilizada para medicina. Y hay que tener en cuenta que muchas de las facultades de ingeniería, especialmente la que está en electrónica o mecatrónica, tienen interacción con la parte médica y muchas de ellas tienen dentro de las electrónicas biomédicas y digamos, disciplinas relacionadas con la parte médica, porque la parte médica es la mayor usuaria de eh, resonancia magnética nuclear. Y también los médicos deberían de tener conocimiento de cómo funciona la resonancia magnética nuclear y no ser solamente operadores de máquinas de resonancia magnética nuclear. Y por otro lado, claro, también está el mantenimiento de esos equipos, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos en un ecosistema que tiene que consolidarse a nivel país y tenemos que apostar por tener competencias en la computación cuántica y en las nuevas tecnologías en general, ¿no? Cómo se le está dando mucha importancia actualmente también a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial también la podemos combinar con inteligencia artificial cuántica que le da un empuje adicional, ¿no? Entonces, la pregunta que hoy deberían hacerse las autoridades universitarias no es si la computación cuántica reemplazará a la computación clásica. Eh, Esto no estaba previsto en contraposición a algunas de las preguntas, porque sabemos que no lo hará, sino qué universidades formarán a los profesionales que entiendan cómo convivirán ambas tecnologías en los próximos 10 años. Y se dan cuenta, cuando hablamos de 10 próximos años, tomemos como ejemplo a Chile, ¿no? Su apuesta política es por 10 años, ¿no? Y mientras no haya una apuesta política en el país, tenemos que adelantarnos con la apuesta tecnológica, que es la que está en manos de nosotros los docentes, ¿no? Y a propósito, también ya hay interés, especialmente ahora que estamos en épocas de preelectorales, de y en cierta forma esto ha sido disparado por la noticia que ha salido de Chile, de tener ya una ley y un marco legal para equipar a las instituciones, tanto universitarias como de educación básica, con computación cuántica, ya como una política nacional. Va a haber aparentemente en febrero, probablemente a marzo más tardar, un evento en el Congreso mismo para analizar ese tema. Así es que los especialistas sería bueno que estén atentos a eso porque ahí es donde tenemos que estar y de alguna forma mandar el mensaje a los políticos porque la política define, condiciona muchas cosas y eventualmente puede ser traba también para el desarrollo. Entonces, la conclusión es, postergar la incorporación de computación cuántica en la formación académica no es una posición neutral. Es una decisión que impacta directamente en la competitividad institucional, la relevancia de la investigación, la empleabilidad futura de los egresados y la capacidad de la universidad para liderar y no solo reaccionar. O sea, no solamente ser reaccionar, sino tener eh, el motus de realmente desarrollar tecnología y destacar a nivel internacional. Especialmente en estos momentos en los que desafortunadamente el sistema universitario ha sido disminuido en sus posibilidades
por algunas normas congresales que realmente están quitándole competitividad a las universidades al no permitir la excelencia académica, simplemente por intereses comerciales, ¿no? Entonces, dada esa conclusión, también nosotros les tenemos que adelantar que seguimos en esta tarea que nos hemos, en la que nos hemos comprometido desde enero del año pasado, de continuar presionando y creando competencias a nivel nacional. Y para eso nosotros tenemos programado para el 30 de enero, se fin de este mes, un taller práctico de computación cuántica. Este taller es con cupos limitados, razón fundamentalmente porque tenemos un computador cuántico por un lado y por otro lado tenemos un espacio que no permite muchos participantes. De esa forma, nosotros estamos aquí contribuyendo con nuestro granito de arena para crear esas competencias. Este taller gratuito, en consecuencia, supongo que va a haber mucha acogida y dependiendo de la acogida, probablemente a nuestro gerente ejecutivo eh, le corresponda eh, repetirlo o hacer otras sesiones adicionales para los que no puedan asistir a este taller. Pero ahí está el QR disponible y en la parte inferior está el formulario para registrarse y que ya ese registro sea calificado por nuestra eh, área internamente. Entonces, eso sería lo que tengo preparado para hoy día. Creo que hemos terminado dentro del plazo. Te dan minutos para la segunda ronda de preguntas. Ok, doctor. Continuamos con las preguntas. Nos mencionan, ¿qué sectores industriales cree usted que serán los primeros en beneficiarse de la computación cuántica? Bueno, los sectores que se van a beneficiar de la computación cuántica en todo el mundo, ¿no? En primer lugar, es la parte de finanzas, ¿no? Y en Perú tenemos realmente muchas competencias en el área de negocios. Ha habido, digamos, una proliferación muy grande de instrucción y práctica y métodos dentro de el área más de negocios, ¿no? Entonces, ese lado, la parte financiera es una parte que se va a beneficiar. Los bancos definitivamente se va a beneficiar por ahí. A nivel industrial o de procesos, eh, la que se beneficiaría bastante es la parte de gas y petróleo, ¿no? Y en nuestro caso, tenemos dos situaciones interesantes. La primera situación es el gas. El gas se descubrió hace mucho tiempo, se puso en práctica y estamos explotando ese gas, pero no hay prospección para más gas en el Perú que yo tenga conocimiento que esté en una ruta, digamos, con inversiones. Entonces, allí, de hecho, la computación cuántica puede ser muy interesante tomando el modelo que está en México para el petróleo, ¿no? Igual, tomando el modelo de petróleo para México, también podemos estar hablando de los yacimientos de petróleo que tenemos en la costa peruana, en el mar. Se sabe que allí hay petróleo de muy buena calidad que tiene que ser explotado ya a nivel submarino. En consecuencia, para cuantificar esas reservas y hacer un proyecto ya de independencia energética en el Perú, de hecho, ahí tiene que haber muchas acciones que permitan rápidamente llegar a resultados que permitan esa, esa autonomía, ¿no?
Por otro lado, hay mucho interés en las universidades, tanto en las áreas de química como en la área de materiales, para el desarrollo de materiales. Entonces, ahí también la computación cuántica entra de cajón. En la Universidad de Ingeniería, que es probablemente una de las que tiene mayor visibilidad en el tema de materiales, tanto en física como en otras facultades. Entonces, allí hay ya, en cierta forma, digamos, una base de conocimiento y una base de experiencia que ya tiene años, que seguramente va a adoptar rápidamente el tema de la computación cuántica para desarrollo de nuevos materiales. Ok, entonces esas serían, creo que fundamentalmente las que podría pensar a nivel nacional. Pero también hay otras, por ejemplo, el tema de clima es otro tema, especialmente en nuestro país, que está golpeado actualmente por muchas lluvias en la selva central y en la parte oriental, con tremendas inundaciones. Hoy día ya la carretera para ir a mi tierra ha sido interrumpida en Pedro Ruiz, hacia Amazonas. En consecuencia, eso, por ejemplo, todos esos temas, de alguna forma, podrían ser predichos con predicción de clima, que requiere mucho poder de cálculo para tener una buena predicción de clima, ¿no? Y claro, existen otras instituciones como el geofísico también que seguramente están mirando al tema de la computación cuántica. No tengo mayor información de ese lado, pero me parece un lugar natural. Bien, ¿alguna otra Ok. pregunta? Sí, nos mencionan cómo la computación cuántica podría cambiar la forma en que resolvemos problemas que hoy serían imposibles para las computadoras tradicionales. Bueno, en realidad la respuesta está en la pregunta, ¿no? Si hay problemas imposibles para las computadoras tradicionales y son necesarios resolverla, ¿quién va a resolverlo? La computación cuántica, ¿no? Esa sería quizás la respuesta más simple y práctica en este caso, ¿no? Y de hecho, ya existe mucha información. Podemos buscarlos en los buscadores mismos o en las inteligencias artificiales. Todo lo que hay actualmente de problemas a resolver con la computación cuántica. De hecho, mucho disponible. La siguiente pregunta, ¿cómo funcionan la superposición y el entrelazamiento cuántico en los algoritmos de cifrado? Bueno, vamos a tratar de responderlo. Ahí fundamentalmente la llave del asunto es la parte del entrelazamiento, ¿no? Entonces, y normalmente en las comunicaciones, ahí se trabaja con fotones a través de fibra óptica, puede ser, ¿no? Entonces, lo que se hace es el entrelazamiento. ¿De qué consiste el entrelazamiento? Si nosotros tenemos dos fotones que tienen un mismo origen, normalmente esos fotones ya nacen entrelazados. Entonces, es posible la de tener un fotón como testigo y mandar el otro hacia el destinatario. Y verificar que el destinatario haya sido el que ha recibido ese fotón, porque cuando el fotón es leído, si no es leído por el destinatario, entonces sí podemos inferir que ha sido interferido en el trayecto. O sea, el fotón, digamos, ha sido leído en el trayecto. En consecuencia, en ese momento ya se rompe el entrelazamiento y ya el que envió la información ya puede eh, ya puede saber que tiene que volver a mandar el dato, ¿no? Y aquí se usa típicamente dos circuitos, ¿no? Un circuito clásico y un circuito eh, cuántico para establecer los algoritmos. Es lo que está actualmente, es la forma como se está haciendo actualmente, ¿no? Y claro, allí funciona mucho
los estados de Bell, que son los que se utilizan para garantizar la superposición. En consecuencia, la superposición entra fundamentalmente en los algoritmos que permiten garantizar eh, que la información es la correcta, la que se lee y la que se recibe, de tal manera de que hay la seguridad de que la información ha sido recibida correctamente por el destinatario, al destinatario. Eso sería más o menos una forma simplista de explicar el tema, ¿no? Porque criptografía es todo un tema, ¿no? Ok, la siguiente pregunta nos mencionan, en las operaciones de los qubits, ¿qué combinación se debe realizar para obtener el resultado cero y qué operaciones para obtener como resultado uno? Bueno, en principio, hablemos de la resonancia magnética, ¿no? De cómo se hace, ¿no? En la resonancia magnética, eh, con el campo magnético, orientamos el spin en una dirección. Y eso sería, en cierta forma, poner el spin en cero, digamos, ¿no? Entonces ya lo orientamos y ya ese sería su punto spin arriba, ¿no? Ya ponemos spin arriba, entonces ya los spins están arriba y después, para rotarlos, ¿qué es lo que se hace? Como ese spin tiene una frecuencia natural de vibración, la radiofrecuencia de esa misma frecuencia interactúa con ese spin, haciéndolo resonar. En consecuencia, el campo magnético propio del spin o de los spins que están allí en la resonancia magnética se generan en un campo que es, eh, digamos, opuesto al campo original que lo tenía hacia arriba. Y eso hace que el spin rote. Entonces, al rotar, la otra posición a la que llega en una rotación, digamos, al máximo posible en la resonancia magnética, ese ya sería el estado uno. Entonces, en consecuencia, esa es la forma física con la que se pone un spin en cero o un spin en uno. Ok, la siguiente pregunta. Para alguien que quiere empezar desde cero, ¿qué conocimientos previos recomienda dominar antes de estudiar computación cuántica? Ahí vamos a ponerlo en dos entornos, ¿no? El entorno del conocimiento de la computación cuántica en sus detalles materiales y el otro del punto de vista de la computación para obtener resultados. Entonces, el primer caso podría estar dirigido probablemente a carreras de física, química, materiales, ingenierías duras, ¿no? Y la segunda estaría dirigido, por ejemplo, a las carreras más de informática y otras carreras que son usuarias de la computación. Entonces, quizás los que la tienen más fácil en este caso serían los de la parte informática, porque tienen como base todo su conocimiento de algoritmos clásicos, la ventaja es la de tener conocimiento. La desventaja es la de situarse en la parte cuántica, donde ya las cosas funcionan de forma diferente. En consecuencia, desde el punto de vista de programación, uno puede hacer la analogía entre la compuerta clásica y la compuerta cuántica, pero en el fondo, digamos, son solamente mecanismos para usar las propiedades cuánticas que finalmente se matematizan, se hacen algoritmos y con algoritmos hay lenguajes de programación, hay muchas formas de trabajar, de tal manera que pueden hacer computación cuántica con sus conocimientos solos de computación eh, clásica. Entonces, por ahí no tendrían grandes problemas para interactuar ahí, ¿no? Y adicionalmente, la computación cuántica que está soportada por la computación clásica, es decir, el computador cuántico real, eh, trabaja con interfaces para lenguajes convencionales. Entonces,
eh, tanto para los cuánticos así desarrollados en forma específica, como con los convencionales, como los que tenemos normalmente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, por ese lado, sus conocimientos de computación le van a ser muy útiles y lo que requerirían es fundamentalmente cursos no tan profundos de eh, mecánica cuántica y computación cuántica, claro. Por el otro lado, si la idea es la de desarrollar algoritmos cuánticos y la idea es la de conocer en detalle o poder construir un computador cuántico, allí sí necesitamos una formación en la parte cuántica mucho, mucho más dura. Eh, ¿Y eso qué implica? Lo primero que uno necesita en cierta forma, si es que uno quiere usar los cursos que se dan en las universidades, por ejemplo, para estar, uno puede en muchas universidades ir y ver, escuchar clases en cursos regulares. En las ingenierías y en física se dan normalmente los cursos de física moderna, ¿no? Física moderna es probablemente lo más elemental que habría para entrar a la parte cuántica, ¿no? Y después vienen ya los cursos de mecánica cuántica, ¿no? Y para los de química está pues química cuántica y mecánica cuántica también. Bueno, química cuántica es una forma de decirlo, pero es mecánica cuántica finalmente la que se hace. Pero hay que tener presente que la mecánica cuántica, la resolución matemática requiere de un buen nivel de matemática. Es decir, la matemática de 3 o 4 cursos de una carrera genérica probablemente no sea suficiente. Se necesita normalmente matemáticas avanzadas para ingeniería, para los que son del área de ingeniería, ¿no? Que es donde probablemente puede estar la mayor dificultad, digamos, en rigurosidad matemática, ¿no? Y claro, en la parte de matemática, para la computación cuántica, álgebra lineal es fundamental, ¿no? Entonces, por ahí se pueden formar gente con la infraestructura que se tiene actualmente para la parte teórica. Y la parte experimental, de hecho, ya requiere un sistema experimental como les hemos mostrado. ¿Ok? Siguiente. Ok, la siguiente pregunta. ¿La computación cuántica es una revolución real o una promesa exagerada? Es una realidad y una promesa, porque la realidad es que ya tenemos computador cuántico funcionando y de hecho, las grandes compañías estas, inclusive algunas dan servicios, el caso de IBM, entonces tienen computadores reales funcionando que están resolviendo problemas reales. Ya se sabe que en varios lugares se han resuelto ya eh, la, el problema de la criptografía clásica para sistemas, digamos, que no son de muchos bits, ¿no? En consecuencia, ya está probado de que se pueden hacer esas factorizaciones de números primo grandes, ¿no? En este caso medianos, ¿no? ¿Ok? Y claro, pero el asunto es que es solamente asunto de tiempo allí. ¿Por qué? Porque cada vez se están haciendo y construyendo computadores mucho más eh, con mucha mejor resolución, reproducibilidad y de muchos más qubits. Y si es que lo de Microsoft, de los campos de Majorana o partículas virtuales o cuasi partículas, que también como se llama, tiene éxito y es cierto lo que dice Microsoft de que puede tener no solamente miles, sino millones de qubits en un procesador. Entonces, ya la promesa es una realidad. Es decir, parte de la promesa sería una realidad y al menos hay resultados actualmente. O sea, ya se han resuelto los benchmarks para problemas que tardarían miles de años en resolverse. Es decir, ya está la realidad allí. La promesa, en realidad, si lo vemos como promesa, es la
universalización de la computación cuántica y que llegue ya, digamos, a todos los niveles. Pero eso tampoco es problema, porque allí afuera se mueve mucho dinero y si de ese mucho dinero se va a ahorrar mucho dinero, las inversiones vienen de todas maneras y las inversiones están allí actualmente. Y eso es una prueba de que no estamos hablando de una ficción, estamos hablando de una realidad. Sí, bueno, nos mencionan cuál es el avance en el desarrollo de la computación cuántica en el Perú a comparación de los países de Latinoamérica. Eh, Allí tenemos desarrollos, digamos, iniciales. Podríamos decir que si nos comparamos con México, que ya tiene computadores cuánticos funcionando desde el 2024, ¿ok? O Argentina, que ya tiene grupos trabajando allí, o Chile, que ya tiene eh, una ley y un propósito de política nacional. Podríamos decir que nosotros estamos apenas agarrando la superficie. Dentro de lo que yo conozco, los esfuerzos de esta compañía NTT Data parecen ser interesantes, por un lado, y es a nivel privado, ¿se dan cuenta? Y en la parte nacional, eh, quizá valga la pena hablar un poquito de lo que tiene la Católica actualmente, ¿no? Óptica en la Católica tiene sus sistemas ópticos, porque óptica tiene mucho tiempo y tiene, digamos, un reconocimiento mundial, la óptica, física óptica de la Católica. Entonces ahí hay gente de muy, muy buen nivel, muy respetados internacionalmente. Y como un subproducto de ese sistema que tienen ellos de óptica, ese sistema les permite, en primer lugar, crear fotones emparentados. En consecuencia, si se puede crear fotones emparentados, es dividir en realidad un fotón de alta energía en dos fotones de energía equivalente. Y esos dos cuando nacen, nacen emparentados. Y moverlos a esos fotones es solamente un asunto de óptica. Esos son espejos y lentes la que se usan allí. Y esos fotones pueden ser, eh, digamos, polarizados con filtros polarizadores. Y los filtros polarizadores permiten, en realidad, cambiar la polarización en diferentes combinaciones, de tal manera que se pueden ya manipular los qubits allí con sistemas de rotaciones de polarizadores y finalmente tienen la capacidad de hacer mediciones de fotones independientes. O sea, su sistema puede medir un fotón único, ¿no? Y eso, de hecho, es la gran ventaja que tiene ahorita la Católica. Y ellos ya han experimentado con algoritmos cuánticos que los han desarrollado puramente óptica. Es más, nosotros tenemos un acuerdo y estamos colaborando con ellos con nuestro computador, de tal manera que los resultados que ellos han logrado en su parte óptica la pueden corroborar. Ellos tienen dos qubits, la pueden corroborar con los resultados que se obtienen en nuestro computador. Y han tenido acceso y tienen abierto el acceso a nuestro computador en forma remota, de tal manera que son prácticamente independientes en el sentido de que una vez que entran en acceso a nuestro computador a través de Internet, ellos pueden hacer y manejar nuestro computador remotamente. Y es una ventaja también del computador cuántico que tenemos. Es decir, una universidad puede usar este computador cuántico y puede usarlo inclusive remotamente, de tal manera que los estudiantes podrían eventualmente desde su casa probar sus algoritmos en la computadora, ¿no? Entonces, esos serían quizás los casos y ahora, claro, la adquisición de computadores cuánticos en Perú ya, digamos, cambia la situación de alguna forma, ¿no? Pero la idea es que esa competencia la tengamos a nivel nacional. Y hay interés en varios lugares, en Arequipa hay, en Puno hay, y en Puno son bastante serios, ¿no? A veces no tenemos mucha información de Puno, pero en Puno hay un ecosistema bastante simpático de desarrollo tecnológico, ¿no?
Ok, la siguiente pregunta. ¿Cuál es hoy el mayor desafío para lograr computadoras cuánticas estables y escalables y qué avances crees que serán clave para superarlo? Bueno, el mayor problema realmente es el problema de ruido, ¿no? Que es el que en cierta forma limita el tiempo de coherencia para estos computadores. Y la otra es la corrección de errores, ¿no? Pero esos son, digamos, los dos mayores retos que tienen actualmente los que están desarrollando computadores cuánticos, ¿no? Ok, siguiente. La siguiente pregunta. ¿Por qué los ordenadores cuánticos representan un riesgo a la ciberseguridad y la criptografía? Bueno, ahí hablamos de dos cosas, ¿no? De la computación cuántica y de la cuántica. Entonces, el tema de la ciberseguridad es que la ciberseguridad se basa fundamentalmente en criptografía de información. Es decir, la información que sale va cifrada y la idea es siempre la de mantener digamos, la información reservada solamente para el destinatario, de tal manera que información que va al destinatario debería ser el único que pueda verlo. Pero con los sistemas clásicos eléctricos es muy fácil interferir. Entonces, se pueden interferir las comunicaciones eléctricamente o electrónicamente y eso sin darse cuenta al otro lado, ¿no? Entonces, ahí la computación cuántica permite la de poder hacer los algoritmos y adicionalmente transmitir la información cuánticamente. Y allí entra ya la parte más de mecánica cuántica, que es la del el, el comportamiento de los fotones entrelazados en este caso, ¿no? Entonces, con los computadores cuánticos se pueden factorizar números primos grandes y toda la criptografía, digamos, de los bancos actualmente, o sea, para mantener transacciones seguras, no tanto comunicaciones, transacciones seguras, está basado en que las claves están codificadas en el producto de dos números primos grandes. Y esos dos números primos grandes, para encontrar cuáles son los factores, requeriría miles de años de computación clásica con supercomputadores para lograr identificar los números primos que han generado la clave y ahí ya uno, si se tiene esos dos números primos graves, entonces los dos primos de la clave, ya se puede realmente descifrar la comunicación. Entonces, ahí es la parte del el riesgo que hay para las transacciones seguras, ¿no? Entonces, por eso es que los bancos están invirtiendo mucho dinero en estos temas, ¿no? Y por otro lado, también viene a rescate pues la mecánica cuántica con el tema de las comunicaciones seguras, donde también interviene la computación cuántica, ¿no? Es decir, si bien es cierto, por un lado se pueden descifrar las comunicaciones, por otro lado también se puede garantizar que las comunicaciones no sean interferidas. Entonces, si yo no interfiero el número primo grande, no voy a poder descifrar los componentes primos. Entonces, si yo no interfiero, de hecho, por más computadora cuántica que tenga, no voy a poder descifrarlo. Entonces ahí es una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Y claro, el otro asunto es que en algún momento ya los delincuentes podrían tener acceso a este poder de cálculo. ¿Hay alguno más? Sí, acá tenemos una más. ¿Cómo se verifica la respuesta de un ordenador cuántico si la computadora clásica tardaría miles de años en llegar a la misma solución? No, es que son dos cosas que van paralelas. Es decir, yo tengo un computador clásico, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que hacer computación clásica y eso me va a tardar miles de años. En consecuencia, por ahí yo no voy a obtener el resultado. Pero en general, cuando se hacen pruebas, los benchmark, por eso se llaman benchmark, ¿no? Que en traducción literal sería banco de prueba, ¿no? Eso existe como problemas clásicos
donde se parte ya de la respuesta. Es decir, un benchmark es, en general, yo tengo la respuesta, en consecuencia, esa respuesta es resultado de contestar a una pregunta, ¿cierto? El asunto es si yo tengo la respuesta, yo sé cuál va a ser el resultado, independiente de que no pueda absolver la pregunta. Es decir, yo necesito ese resultado a partir de los datos. Si a partir de los datos llego a ese resultado, es lo que tendría que hacer la computadora clásica en esos millones de años. Entonces, pero la computadora cuántica lo hace y entrega resultados. Y si los resultados son los que están previstos en el problema para el cual tenemos la respuesta, entonces estamos corroborando que sí. Entonces no hay ninguna contraposición entre cómo la computadora clásica va a poder ayudar ahí, ¿no? No hay ninguna contraposición, porque ya el resultado es conocido a priori. Ok, el doctor Antonio Lazo nos levantó su mano. Le voy a activar el audio, doctor Antonio, para que pueda usted ah, hablar su consulta. Encantado, doctor. Muy buenas eh, noches con todos. Y felicitarlo, estimado doctor Arbildo, por la exposición y por el interés que tiene usted en difundir, siendo una empresa privada, estos temas que son realmente importantes, ¿no? Eh, yo quería hacer un comentario, soy de la UNI, ¿no? Y justamente yo estoy muy contento porque la universidad también ha tomado la idea así como usted la tomó a principios del año pasado, de poder desarrollar ese tipo de actividades que, digamos, nacen de una necesidad tanto del sector académico como del sector empresarial, que ve como misión poder desarrollar esto, ¿no? De hecho, las empresas privadas internacionales tienen sus intereses grandes, ¿no? Y hay mucho dinero y lo entienden muy claramente porque se traduce en una cuestión de poder, ¿no? Y de capacidad que, como lo han demostrado recientemente, ¿no? En donde las comunicaciones interfieren de manera, pues, simple y estamos quien no está con las últimas tecnologías, pues, no va a poder defenderse, ¿no? Como se ha hablado acá, los fenómenos físicos que se estudian en las carreras, en los cursos regulares, eh, como usted lo mencionó, se enseñan de una manera teórica. La práctica es lo que distingue de la aplicación real de una institución que puede estar dictando los años, que está preparada, pero realmente la cuestión experimental es la que lleva adelante los desarrollos y el poder tecnológico. Entonces, yo quería sí, felicitarlo, pues, ¿no? Los temas que se ha hablado, este, estamos tratando de aplicarlos en la universidad, no directamente porque nosotros somos investigadores, pero los que tienen capacidad de poder y de económica en la universidad, las autoridades han entendido esto. Algunas de las autoridades, creo que es un gran paso. Lo que usted mencionó es que si es que hay aquí alguna autoridad, ¿no? Que yo creo que debería interesarles haber venido a este seminario porque es gratuito, ¿no? Y usted está haciendo su labor apostólica, tanto universidades como eh, talleres técnicos, instituciones técnicas, inclusive instituciones del Ministerio de Educación, deberían tomar impulso en esto, porque esto es lo que se viene. Los conceptos de entrelazamiento cuántico y, digamos, superposición, pues son conceptos que escapan de la realidad clásica, ¿no? Y nos llevan a una realidad distinta que es la realidad cuántica. Y yo comparaba, y siempre lo menciono, que brevemente, ¿no? La computación, la computación cuántica, las tecnologías cuánticas es como una sandía muy grande. No se puede comer solito. Lo democrático y lo colectivo es colectivizar el conocimiento, brindar, invitar para que las instituciones progresen. Y el país progresa porque hay una interrelación. Chile yo creo que ya lo entendieron y en Brasil pues invierten, es una técnica, ¿no? En Perú andamos separados un poco y a veces cada uno en su nube
no llega, ¿no? El Congreso quiere impulsar esto, pero es un esfuerzo colectivo entre las universidades. La UNI da un paso, usted también lo ha dado, otras instituciones vienen aportando y esperemos pues trabajar colectivamente y hasta democráticamente, porque estos equipos no son para tenerlos guardados, no son para que un jefe venga y tenga el control total, es para brindar para que los peruanos, inclusive a nivel regional, podamos usar. Y esto es lo que hacen las empresas grandes que dan algún tiempo pequeño, pero eso no basta, como usted lo ha dicho, ¿no? Los temas son importantes, el banco, como usted ha dicho, seguridad, inclusive el campo militar, como recién hemos visto, la interferencia de comunicaciones, ¿no? Y la solución nacional a los problemas nacionales, ¿no? Y es un tema que tiene que escapar de las clases teóricas y irse a la parte práctica, ¿no? Los felicito y siempre estamos dispuestos a colaborar y bueno, pues a participar de esto porque nos toca aprender a todos, ¿no? Yo soy físico y nos han enseñado la mecánica cuántica, pero esta es la segunda revolución cuántica, con temas que son nuevos y que concitan pues la atención y va a ser importante. Muchas gracias. No, más bien gracias a usted por su intervención y también ha tocado un punto bastante interesante, que es el que esto también llegue a las autoridades, pero tenemos un mecanismo muy simple para hacerlo en este momento. ¿Por qué? Porque esta presentación está siendo grabada. En consecuencia, vamos a tener la grabación que para los docentes que tienen interés que sus autoridades apoyen estas iniciativas, podrían compartir ese video con las autoridades de tal manera de que Excelente. vayamos empujando el carro todos en la dirección de las tomas de decisiones, ¿no? Porque de hecho las tomas de decisiones las hacen las autoridades, porque esa es la forma como funcionan las instituciones. Qué gusto, el entusiasmo que alguien que nazca en una persona, en un visionario, en las autoridades y en los investigadores, pues si prende, tenemos una cosa importantísima, ¿no? Pero necesita y tiene, ¿no? Y la UNI ya está apostando a esto, esperemos que las otras universidades lo hagan y podamos crecer y resolver problemas nacionales con esta tecnología tan importante, ¿no? Muchas gracias, doctor. Agradecer a todos por su participación y con la esperanza de que de hoy en adelante quedemos entrelazados también. Gracias por su participación.